y vamos a entrar en materia. Mi querido Alberto Nájar, ya tenemos aquí a nuestras queridas compañeras, colegas que se están incorporando a la mesa, esta mesa política que tenemos ahora los martes y que nos acompañan ya la mismísima Renata Turrent, maestra en políticas públicas con especialización en trabajo social, ahí de la UCLA, nada más y nada menos, Renata Turrent, la doctora Elisa Godínez Pérez, politóloga egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra y doctora en Ciencias Antropológicas por la UAM, Iztapalapa, a propósito, fíjense, de la universidad de la que estábamos hablando, y la mismísima doctora Violeta Vázquez Rojas, pues esta doctora en lingüística, profesora investigadora en el Colegio de México, ahí del Colmex. Pues, ¿cómo están, mi querida Renata, Elisa, Violeta? Buenos días, bienvenidas. Hola, hola, ¿cómo están? Uy, ¿quién me está hablando por ahí? Ya quiere participar. Ya quiere participar en la mesa. Alberto. Adelante, ¿cómo están, doctoras Violeta Vázquez, Elisa? ¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos Pues, días. pues queridas, pues vaya que si ayer se sacudió pues el gabinete y pues la clase política, muchos comentarios con respecto del relevo en la Secretaría de la Función Pública de pues la doctora Irma Eréndira Sandoval, que sale, entra un nuevo funcionario, pero bueno, fue uno de los movimientos, en este caso fue pues un despido de Irma Eréndira Sandoval, y es uno más de los ajustes del gabinete de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo que acordamos aquí a propuesta aquí de las doctoras, de las maestras, pues los cambios en el gabinete y otras decisiones en esta segunda mitad del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y yo iniciaría contigo, Elisa, ¿cuál es tu valoración de estos cambios que están presentándose en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, buenos días, primero que nada, a ti, Ernesto, a Alberto y a mis compañeras Renata y Violeta. Pues mira, lo que yo te diría es que, digamos, más allá de específicamente los cambios en el gabinete, que bueno, ayer fue uno muy evidente que ya se venía como viendo desde hace varios meses que podía suceder en cualquier momento, yo quisiera como más bien proponer la idea de que es necesario leer estos cambios y otras decisiones que se perfilan hacia la segunda mitad del sexenio López Obrador, más de manera un poco más integral y menos obvia y menos como de política de pasillo y de trascendidos de periódico y un poco esto... De grilla. Exactamente, ¿no? Un poco que esto es tan común en nuestro país y ha sido tan característico del sistema político mexicano, ¿no? Que digamos, entiendo que ahí tiene cierto nivel de importancia hacer ese análisis, pero yo un poco lo comentaba con mis compañeras, lo he comentado antes, quiero decir, que tenemos que proponer, hacer unas lecturas de este tipo de movimientos que trasciendan lo obvio, ¿no? ¿Por qué lo digo esto? Bueno, porque, por ejemplo, el cambio de ayer, pues yo creo que para quienes estamos más o menos enterados, no es algo sorpresivo. Y tampoco debe ser visto como parte de la intriga palaciega, porque entonces eso significa que... Yo creo, para el caso muy concreto de Irma Eréndira Sandoval, estaba muy claro que la relación estaba o parecía estar bastante lastimada porque, por lo menos desde mi perspectiva, una de las partes que creo que afectó muchísimo fue la intervención directa que ella parece haber tenido en promover la candidatura de su hermano para ser gobernador de Guerrero. Y bueno, esto, más allá de meterme a los detalles, sino creo que ya estaba muy visto, ¿no? Insisto, para quienes estamos como más o menos enterados,
Entonces yo creo que, o sea, no hay que detenerse mucho tiempo en estos detalles de la grilla, ¿no? Sino más bien entender que porque lo que quiero decir también con esto es que también hay mucho rumor, ¿no? Y entonces ya de antemano decían la semana pasada, ¿no? Que en lugar de ella iba a quedar tal o cual, y al final lo que resultó es que ni quedó tal o cual que se decía en el rumor, y bueno, se optó por lo que se haya optado, que es ascender a una persona que ya estaba allí, y entonces, bueno, esto como que un poco viene también a mostrar que el tipo de política que se hace ahora con López Obrador, no quiere decir con esto que sea completamente diferente, pero sí es de algún modo diferente en cuanto a que hay una parte de transparencia ahí también, ¿no? Que los movimientos se hacen de una manera mucho más a la luz de todos, ¿no? Y que López Obrador, en última instancia, acaba siendo lo que él decide y no lo que los medios y las filtraciones o no filtraciones o falsas filtraciones le obligarían a hacer y lo que todo el mundo espera. Digamos, eso diría yo así como para abrir boca, ¿no? Sí, evidentemente que el presidente López Obrador es un personaje peculiar, por llamarlo de alguna forma, Renata, porque si bien su formación política proviene de aquellos tiempos viejos en donde la grilla era como parte de la acción cotidiana de cualquiera que estuviera en la administración pública y también en los partidos y en el quehacer político, el mismo presidente también tiene su forma muy personal de llevar las riendas de su propio equipo, porque me parece importante entenderlo, es su equipo y él mismo lo ha planteado incluso públicamente. Él lo dijo en la mañana, no son cargos, sino encargos. Y en este sentido, me parece, si bien es cierto, tiene razón la doctora Elisa Godínez en que tenemos que trascender a la política y a la grilla, nunca está de más también entender hasta dónde la influencia que puede llegar a tomarse en decisiones y también en cargos que el propio presidente tiene o trató de tener. No, me parece que un poco complicado en no también analizar esta parte de hasta dónde el trabajo político de la familia, de la secretaria de la Función Pública, pudo haber influido en la decisión final de retirarla del gabinete presidencial. Lo digo porque Irma Eréndira Sandoval era una de los personajes que más eficiencia demostró, al menos según lo dijo el presidente de la República, en el encargo de combatir a la corrupción. Y no me puedo dejar de preguntarme si hasta el affair de Guerrero tuvo que ver en esta decisión final de la despedida inclusive que se le dio. Yo había visto muy pocas veces al presidente de la República, me atrevo a decir que es la primera vez que veo que despide con dureza a una colaboradora que en su momento fue tan cercana. Renata, ¿cuál es tu evaluación? Sí, querido Alberto, muchas gracias, buenos días a todos, a todas también. Creo que dos cosas, ¿no? Creo que tienes razón, o sea, fue el video de ayer, para quienes hemos visto otros cambios de gabinete, pues fue claro, ¿no? Fue un mensaje que el presidente dio a la ciudadanía y quizá a su gabinete sobre este tipo de cuestiones, cualquiera que haya sido su decisión final, no van por aquí. Y quizá lo que dice Elisa y lo que tú mencionas de Guerrero fue digamos, la última gota, ¿no? Platicábamos ayer un poco para prepararnos para esta mesa a las 3 que es clara esta separación que mencionaba ya Elisa entre el presidente y Irma Eréndira. Lleva Irma Eréndira sin ir a una mañanera desde inicios del 2020. Entonces, es obvia esta separación y quizá lo de Guerrero fue, digamos, la última gota que derramó el vaso, y sabemos, porque el presidente es muy claro en este tema, de que él aprecia la honestidad y la lealtad ante cualquier otra cosa. Y aquí a mí me gustaría decir algo que generalmente se le ve al presidente como un loco porque él aprecia la lealtad y aprecia la honestidad, cuando cualquier
esta misma gente que le dice AMLOCO por esas cosas, es la misma gente que en sus empresas o en la industria privada aplaudiría que un empresario tuviera apreciara estas características de sus empleadores, ¿no? Y cualquiera lo haríamos, ¿no? Cualquier persona, no tiene nada de malo pedir lealtad en un equipo de trabajo, absolutamente nada de malo. Y quizá por encima de las capacidades técnicas que alguien puede tener, que como tú ya mencionabas, Irmeréndira presentó resultados, ¿no? Y ayer lo hizo muy obvio también, ¿no? Es como, me estás despidiendo, pero se echó 5 o 6 minutos del video diciendo, y yo le entregué esto, y bajamos tantos puntos en la corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Como para reivindicar un poco la posición política en la que se queda. Ahora yo, retomando un poco lo que dice Elisa sobre verlo un poquito, echarnos un paso para atrás y ver el panorama sobre qué significa esto, y en términos políticos un poco más a largo plazo, más allá de la coyuntura y más allá de este específico, este cambio de movimiento. Yo, y no sé si me estoy atreviendo a hacer una sobresimplificación del tema, pero yo de pronto veo esto como un partido de fútbol, ¿no? Sería ilógico pensar que un director técnico se va a quedar con el mismo gabinete en un segundo tiempo, en un mundial, cuando las condiciones de la cancha, del partido y de todo cambian, ¿no? Entonces es muy natural que después de unas elecciones de este tamaño además haya cambios. Es muy natural que se haya esperado a que pasaran las elecciones para tomar estas decisiones, estos cambios, y que y que yo estoy segura además que pues no van a terminar aquí. Ahora, ¿qué significan estos a largo plazo? Pues tenemos, creo que, como decía Elisa, ¿no? Entenderlos. ¿De qué manera estos cambios que está él haciendo van a impactar para terminar de profundizar la cuarta transformación, o de poner las piezas para su segunda, la segunda mitad de su gobierno, ¿no? Creo que esto es lo interesante, tratar de entender qué es lo que nos está diciendo el presidente, que con esta pieza que está moviendo de ajedrez, qué significa para 3 movimientos después, que es usualmente como el presidente hace política, ¿no? Entonces, aquí creo que eso es lo que a mí me cuesta trabajo entender, y que creo que esta mesa podría ser muy, muy rica en poder tratar de desmenuzar qué es lo que significa a largo plazo este cambio de gabinete, pero quizá algunos otros, ¿no? Ya. Gracias, mi querida Renata. Doctora Violeta Vázquez Rojas, muy buenos días, doctora. Violeta, bueno, más allá de las apreciaciones de esta forma dura y, desde mi punto de vista, rudeza completamente innecesaria del presidente hacia Irmeréndira Sandoval, más allá de eso, Violeta, pensando en el esquema del gobierno, lo que viene para el presidente Andrés Manuel López Obrador, en reformas estructurales muy importantes que tiene él a la vista, y que creo que apunta mucho también pues los movimientos que vaya a hacer el presidente, propuestas de ley, no solamente reforma, sino propuestas de ley que vienen ahí, y que creo yo, además presumo que después de la consulta de revocación de mandato en febrero del año próximo, ahí van a haber otros cambios de gabinete, y vamos a ver también, creo, otra versión distinta del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es tu valoración de estas modificaciones y cambios, Violeta? Yo compararía, buenos días Ernesto y Alberto, y buenos días a toda la audiencia y compañeras, ¿cómo están? Yo estaba pensando ayer en cómo han sido estos cambios de gabinete, no solamente los más recientes, sino desde el inicio, comparándolos, por ejemplo, con cómo fueron los cambios de gabinete de Peña Nieto, ¿no? Que terminó con un gabinete completamente distinto, pero más o menos con los mismos actores, nada más los iba así como enrocando, y como que las razones en los cambios de otros sexenios nunca han sido claras, siempre se sienten, como dice Elisa, como palaciegas, pareciera que lo está haciendo como pone al de Pemex en Hacienda, el de Hacienda lo manda candidato, o sea, como si fuera una especie de cubrirse las espaldas, ¿no? Digamos, uno no puede adivinar o trata de adivinar las intenciones detrás. Pero en los cambios de gabinete de Andrés Manuel
son muy claras las razones ideológicas, ¿no? Todas las renuncias que ha tenido han sido explícitamente por, digamos, discrepancias ideológicas entre miembros del gabinete y las políticas de López Obrador. Eso fue el caso de Ursúa, fue el caso de Jiménez Espriu, ayer hablábamos, ¿no? Y por otro lado, en este caso en particular, pues también se ve una razón ideológica muy clara, que es al presidente no le gustan las facciones, y cualquier persona que intente hacer una facción, pues para empezar ni siquiera está permitido, ¿no? Bueno, digamos, de los estatutos del partido, pero dentro del gobierno, pues mucho menos lo iba a tolerar. Entonces, me parece que las razones están como en ese cuento de Allan Poe de la carta robada, están ocultas a la vista, o sea, no son misterios que hay que ir a resolver en el fondo de la intriga, sino que están pues ahí muy visibles, ¿no? Son razones casi siempre ideológicas. Nunca le había pasado a ningún miembro de su gabinete, excepto los que renunciaban, se iban, digamos, por su propia voluntad, pero nunca le había pasado a ningún miembro de gabinete digamos, que no lo dejara en un lugar mejor, ¿no? A todos les ha ofrecido o han escogido lugares más aptos para desarrollar su profesión o sus intereses, excepto en este caso, ¿no? Que sí fue así fatal. Ahora, ya habíamos visto que se habían hecho, cuando se renunciaron un montón de funcionarios para irse a las campañas, ya vimos que López Obrador aprovechó ese momento, que fue más o menos en septiembre del año pasado, para hacerse de su gente más incondicional y cercana, ¿no? Y para empezar digamos, a mandar hacia afuera, hacia la periferia, a los que no le iban a ser incondicionales, los dejaba en buenos lugares, pero no los tenía junto a él. Y creo que, otra vez, o sea, son movimientos muy predecibles, muy a la vista de todos, todo el mundo ve las razones por las que esto está sucediendo, y pues de la revocación de mandato, yo creo que vamos a hablar después, porque ese es un tema un poquito más complicado. Sí, porque lo que viene sí se ve bastante complicado. Yo tengo la impresión, doctora Elisa Godínez, de que el presidente ve algo que no sé si el resto de sus colaboradores acaban de entender. Y eso que está viendo es que el optimismo que tienen en el partido Morena, por ejemplo, por los resultados, no necesariamente debe ser ya lo que siga en adelante para enfrentar los retos que se van a tener. La consulta ciudadana, por ejemplo, de agosto, va muy cuesta arriba porque se utiliza de nuevo la bandera de la austeridad republicana para tratar de hacer una especie de, no sé llamarle sabotaje, pero por lo menos el mínimo esfuerzo para que la gente acuda a este ejercicio. Y lo que se viene también el próximo año con el referéndum sobre la revocación de mandato tampoco es poca cosa. Y no sé si los colaboradores del presidente López Obrador ya hayan visto que el tamaño de lo que sigue es enorme, que no basta la popularidad presidencial porque eso no se transmite por ósmosis a todas las acciones de gobierno. Y también, por supuesto, y es una reflexión que le quisiera pedir, doctora, como bien comentaba la doctora Violeta Vázquez, es muy natural que a la mitad del gobierno de México particularmente, pues se sustituyan las piezas que ya se desgastaron. Y hay un contraste enorme entre Aurelio Nuño, que llegó a ser secretario de Educación, con la profesora Delfina Gómez, por ejemplo. No sé hasta qué punto esto deberíamos verlo como algo normal dentro de la política mexicana, y yo no sé si esta normalidad es lo que más necesita el país en las condiciones en que ahora estamos, doctora Elisa. Ay, bueno, a ver, yo empezaría diciendo al respecto que para mí este sexenio es algo diferente a la normalidad de la política mexicana, o sea, de entrada. Entonces, tratar de entenderlo, de leerlo según las claves tradicionales, nos puede limitar mucho. Yo creo que, a ver, independientemente de las lecturas tradicionales, yo creo que sí hay un punto en el que hay necesidad de los cambios en los gabinetes. En el caso, digamos, de López Obrador, digamos, cada quien tendrá sus opiniones. Para mí, probablemente habría que haber hecho otros cambios antes que en fin, ¿no? Pero yo lo que sí veo y lo que creo que hacia donde un poco, ayer lo comentábamos con Violeta y con Renata, hacia donde creo que tenemos que tender como
como alguien, personas que queremos entender cómo se va, cómo se está desempeñando bueno, el presidente y qué es lo que viene, qué es lo que en lo personal a mí me parece que habría que estar leyéndolo en ese sentido, pues es que, como bien dices tú, Alberto, lo que viene es muy importante y es definitivo. O sea, lo que viene en los próximos 3 años, ya sean las dos consultas, bueno, la consulta, la revocación del mandato y en general, digamos, esta parte de las propuestas que hizo la semana pasada en cuanto a los cambios constitucionales que está proponiendo el presidente y demás. Digo, eso nada más para lo más inmediato y lo que está sobre la mesa. Me parece que son importantísimas en términos de que van a marcar el éxito o no, la sobrevivencia o no, digamos, de este sexenio que es un parteaguas en la historia reciente de México. ¿Por qué es un parteaguas? Bueno, no me voy a detener a decir por qué lo es, ¿no? El que López Obrador haya llegado después de tantos intentos con ese nivel de votación y demás, y todo lo que ha implicado en términos de la intención de transformar este país, pues es eso, ¿no? Entonces yo creo que hablando, digamos, del gabinete y de si entienden y de si el propio partido Morena está a la altura o va a estar a la altura de poder cumplir y digamos, apoyar todo esto que se viene, pues bueno, yo no lo sé a ciencia cierta, ojalá, me encantaría que tuvieran esa capacidad y que mostraran esa disposición, pero bueno, no lo sabemos. Yo lo que creo es que el presidente en muchas ocasiones, no diría que lo veo solo, pero sí está siempre varias vueltas adelante. O sea, él está haciendo todo esto pensando, ¿no? Por ejemplo, me quiero referir a estas propuestas de los cambios constitucionales, que se pueden discutir cada una infinito, ¿eh? O sea, yo no estoy diciendo, ni estoy diciendo que necesariamente yo las apruebo por sí mismo, creo que todas necesitan una discusión importante, pero digamos, leyéndolas en lo que esperamos para los próximos 3 años, lo que yo veo es que, por ejemplo, ¿no? El tema de la Guardia Nacional, que a mí me causa un poco de resquemor y demás, pues lo que veo es que hay una serie de información que todavía falta por tener sobre la mesa más a fondo, un balance importante sobre la Guardia Nacional, pero que creo que si se está atreviendo a hacerlo, a pesar de que él había dicho algo diferente, es porque necesita o necesitaría de algún modo dejar esto bien consolidado para que la transición sea garantice de algún modo que una serie de cambios que ha hecho se puedan mantener, ¿no? Entonces, eso diría. Ahora, no puedo yo saber si el gabinete mismo o si Morena mismo van a estar a la altura, ojalá, y ojalá comprendieran que siempre el presidente va más adelante de todo esto. Y bueno, vamos a ver, ¿no? O sea, yo creo que los próximos 3 años van a estar muy interesantes y también muy, pues, no sé si la palabra es riesgosos, pero vamos, no sabemos qué puede pasar, ¿no? Nada está escrito. Gracias, doctora. Renata Turrent, viendo, por ejemplo, el perfil del nuevo secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, dice que se graduó como licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, y bueno, habla de toda una serie de su antecedente académico, y destaca también en la ficha informativa que el funcionario es auditor certificado en fiscalización superior por la Auditoría Superior de la Federación. Quiero detenerme aquí en esta parte porque me parece que algunos de los cambios o modificaciones que ha hecho el presidente de la República pensando en esta concepción que él tiene como gobierno, en el cierre, por ejemplo, del discurso que dio ayer en la despedida de Ismeréndira Sandoval, cuando menciona que quiere un gobierno austero, parte de los mensajes duros que dio, y coloca a un personaje de un perfil público, pues prácticamente
soterrado, que es un personaje que no es público, que no está en las redes, que no está en el debate o la grilla, sino tiene un bajo perfil público. Y si uno revisa otros cambios en el gabinete, María Luisa Albores, por ejemplo, que pasó a la Semarnat, y que María Luisa Albores tenía un poco más de presencia pública cuando estaba en Bienestar, y cuando pasó a la Semarnat bajó su perfil público y está como más concentrada en sus labores del gabinete, y tengo la impresión que ese es como parte de la identidad que está intentando, de los mensajes que está intentando mandar el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues menos ahí en la grilla o en las corrientes políticas de a ver quién va a estar en la sucesión presidencial, que ese es otro elemento que me parece importante colocar, porque así como decía ahorita Elisa, bueno, hay, pues el presidente está viendo más allá y también está viendo más acá, ¿no? Es decir, lo que está pasando ahí al interior de las corrientes dentro de su gabinete. ¿Qué estás leyendo ahí en esa parte, Renata Turrent? Me parece una buena valoración de tu parte, querido Ernesto. Creo que puede ser un eje de analítico, como podríamos entender este cambio. Yo como lo había visto, pero creo que las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Además de lo que dices, me parece que quizá este tipo de perfil que él elige para la Secretaría de la Función Pública, como bien mencionas, un perfil que no es público, que no se le puede, bueno, no se le va a encontrar ningún tuit porque parece que ni siquiera Twitter tiene, es un poco darle menos importancia o menos visibilidad, quizá es la palabra, más que importancia, visibilidad, a una secretaría que desde lo que yo puedo ver no es una de las secretarías que él considera fundamental, que si por él fuera igual hasta la desaparecería, no necesariamente es una de las secretarías que él considera como ejes ni de su proyecto de nación ni de lo que él considera que un gobierno pueda necesitar. Ahora, creo que lo que menciona ayer la secretaria, bueno, la ahora exsecretaria, que es una secretaría autosustentable, todo lo que ellos han recabado es prácticamente lo que cuesta esa secretaría, no es de gratis tampoco, no es algo que ella necesariamente, que sí hay que reconocerle, hizo un gran trabajo en cuestiones de austeridad, pero bueno, no es algo, ella misma lo dice, ¿no? Le pusieron el encargo de la austeridad, de la corrupción, y esta autosustentabilidad de todo lo que cobran, es lo que te cuesta la secretaría, también te habla mucho probablemente del interés que se tiene por la fortaleza de esta secretaría, ¿no? Entonces creo que pueden ir de la mano, ¿no? Creo que puede ser un doble mensaje en el sentido de no quiero grillas, no quiero, ya paremos ahorita aquí estamos trabajando por un proyecto de nación donde el centro soy yo, y lo que sucede o lo que sucederá en el 24, pues depende de cómo nos vaya ahorita, entonces sus ambiciones personales van a segundo plano. Pero al mismo tiempo quizás sí acomodar, y esta es la lectura que quizá yo le doy, acomodar la importancia de las secretarías para la segunda mitad del sexenio, y mucho de cómo te das cuenta de qué tanto importa o no importa una secretaría o cualquier cosa en política es con el presupuesto, ¿no? Entonces a mí me pareció interesante el hecho de que esta secretaría no se gasta, digamos, no se le dedica presupuesto específico, sino que ellos mismos lo sacan. Cuando estaba en los meses estos interesantísimos de la transición entre el primero de la elección presidencial, doctora Violeta Vázquez, y el 1 de diciembre, conversaba con algunos que se perfilaban como colaboradores del presidente López Obrador, y con alguno que ya había sido como confirmadísimo, y la impresión que me dio es que estaba asustado. Estaba asustado porque él decía, es que para aguantarle el paso a Andrés Manuel, cualquier rarámuri quedaría cansado por la intensidad del trabajo y las presiones y las expectativas que se esperan de quienes están trabajando con él
no necesariamente de que vaya uno, me lo decía, a brillar muchísimo por tu propio trabajo, sino por el contrario, todo lo que implica el sacrificio de lo que él entiende como la administración pública, que ya se ha visto en la jefatura de gobierno. Y para abordar tratar de hacer una mezcla, doctora Violeta Vázquez, entre este tema y abordar el siguiente, que es las consultas, y sobre todo a mí me llama la atención el referéndum del próximo año. No sé si eventualmente en este movimiento que vemos ahora, lo que se anuncia que puede venir en adelante y cómo se llega a este momento, no solo el resultado electoral, sino el desgaste de las figuras que están tratando, que ya piensan en 2024 sin acordarse del 2022. No sé hasta qué punto este movimiento de ahora, el mensaje mismo, porque la forma es fondo, del video con que se difundió la salida de Irmeréndira, pudiera ser como un mensaje de, ok, en 2022 yo puse la revocación de mandato, puse la continuidad de mi presidencia a la decisión popular, pero también ustedes. No sé si como que el mensaje es decir, a ver, no es nada más el presidente de la República, es el proyecto de la 4T y entiéndanlo de una vez. ¿Es correcta esta evaluación? ¿Qué piensa usted, doctora, de esto que vemos ahora mismo? Bueno, de la primera anécdota que cuentas, estoy tratando de recordar que en efecto, ahorita estamos hablando mucho de cómo Andrés Manuel tiene estos conflictos con las clases medias, pero los primeros grandes maltratados fueron los propios miembros pues, de su gabinete, digamos, de toda la administración pública, ¿no? A los que les bajó los sueldos. Estaba este escándalo de que se iban a quedar sin aguinaldo, finalmente no pasó, pero como que siempre ha sido así, de trato bastante rudo para sus propios colaboradores, porque pues es parte también, como decíamos hace rato, pues de la ideología, o sea, es parte del paquete ideológico que los servidores públicos son eso, son servidores y no son privilegiados como en otras administraciones, ¿no? Pero haciendo la conexión con lo de la revocación del mandato, mira, ayer estaba revisando algunas cosas, después de ver su grandísima mesa con Federico Anaya y David Peña sobre la consulta, estaba revisando algunas, las modificaciones que se hicieron al artículo 35, y yo no sé si la revocación del mandato va a ser algo automático o más bien hay que pedirlo. Y si hay que pedirlo, pues está bastante difícil porque en este caso sería el 3% del padrón el que tiene que juntarse de firmas para pedir que se haga la consulta de revocación del mandato. Entonces creo que el hecho de que se haga o no se haga no depende tanto del desempeño de aquí a febrero de la administración, porque ese yo creo que pues, no va a haber grandes altibajos, sino más bien de cómo sea el desempeño de esta consulta popular de agosto. Si esta consulta no tiene eco y no tiene participación, pues nadie va a querer sacar una consulta popular para la revocación de mandato, ¿no? O sea, y sería una lástima, digamos, porque la revocación es la oportunidad de la oposición de acabar con la dictadura que dicen que hay y no sé, ¿no? Pero no sé si van a dejar pasar esa oportunidad o no, dependiendo de si van a participar en la que viene o no lo van a hacer. Y por cierto que la revocación pues, está abierta no solamente al presidente, sino a todos los gobernadores y a la jefa del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, por eso digo que es un tema un poco más complicado. O sea, yo no estoy segura de que la revocación de mandato ya sea un hecho. Digamos, la consulta. ¿Sí? Pero bueno, no sé. Perdón ahí que no entendí esa parte, Violeta. ¿Tú consideras que el resultado de esta consulta nacional que se va a dar ahora en agosto va a repercutir en las próximas consultas? Pues es que si en esta consulta no hay participación y si gana la narrativa de que es una consulta ociosa, de que es absurdo, de que la ley no se consulta y todas esas cosas que hemos estado oyendo como contra campaña a la consulta, pues entonces ¿con qué ánimos van a juntar firmas para pedir? Es que la revocación de mandato se tiene que pedir. Entonces yo no sé si va a haber, digamos, ese ímpetu para pedirla si esta consulta fracasa. Ya, bueno, gracias, Violeta. Elisa, esta parte de las consultas populares, referéndums, plebiscitos, la utilidad de la misma, una es la concientización de la propia gente a la hora de estar, uno, los que están organizando, dos, los que están promoviendo y la gente que se va involucrando, que es una forma, me parece, de adquirir conciencia política de distintos ejes temáticos
en el país. Me quedé pensando cuando veía esta propuesta que nos hacían para la mesa, me quedé pensando recientemente estuve ahí en la mañanera y planteaba al presidente la posibilidad de hacer una consulta nacional para la nacionalización del litio. Como este tipo de ejemplos, ¿te parece útil, pertinente? ¿Cómo te estás imaginando estas consultas, estos plebiscitos, Elisa? Mira, de entrada lo que yo te diría, Ernesto, es que son algo que debemos, es como un deber ciudadano, ¿no? O sea, más allá de nuestras filias, nuestras fobias, nuestras simpatías, nuestras antipatías, yo creo que son ejercicios que tenemos que tomar en las manos, tenemos que apropiárnoslos en el mejor sentido de la palabra y promoverlos sí o sí. ¿Y por qué lo digo? Porque creo que son parte fundamental, digamos, de la consolidación de la democracia en nuestro país, porque, bueno, por supuesto, queda claro que no está consolidada la democracia en nuestro país, o sea, estamos en ese camino, ¿no? Y me parece sobre todo que son importantes porque, bueno, al ser ejercicios de democracia participativa, eh, me refiero y quiero comparar con el hecho, digamos, de los ejercicios más comunes que son las elecciones y todo lo que implica las elecciones en términos de gasto, ¿no? Por ejemplo, y todo lo que implica el desgaste también de las campañas y todo esto, que ya la gente llega a un punto, sobre todo en las intermedias y demás, en que pues no está dispuesta a participar tanto, no le interesa tanto, está harta. A todos nos fastidian los spots y todas estas cosas con las que nos bombardean cada proceso electoral. Entonces, digo, más allá de hacer un análisis de la democracia representativa y demás, pero sí en términos de la importancia que tiene la democracia participativa, hay que asumirlo. Ahora, ¿qué va a pasar y cómo veo yo que vaya, o cómo creo que se va a perfilar, cómo se van a perfilar estos dos ejercicios inmediatos, o bueno, el de agosto y el del año que viene? Creo que en el primero, en el de agosto, no va a ser fácil llegar a la meta, pero aún así, independientemente del resultado, me parece que hay que, insisto, apropiárnoslo. Y sobre todo, ¿por qué razón? Pues porque, si bien es cierto, como ya se ha dicho aquí, que la justicia no se consulta, ni mucho menos, en este país en el que el sistema judicial o el poder judicial es el que menos transparente es, el que menos cuentas rinde, el más anquilosado y demás, pues yo creo que sí, el impulsar, ¿no? Y el ayudar de algún modo a través de esta consulta a que se entienda que su papel no debe ser mucho más trascendente en este momento de país que tenemos, en pues sí, en esta coyuntura histórica que se nos presenta. Yo creo que por esa razón, nada más por esa simple razón, tenemos que apoyar, independientemente de cuál sea el resultado. Ahora, en el caso, digamos, de la revocación, también me parece un ejercicio muy importante porque nunca se ha sometido a revocación ningún tipo de cargo en este país, ¿no? Y yo creo que también es parte de pues sí, impulsar y apoyar y fomentar que los ciudadanos nos hagamos cargo y no solamente creamos que el ejercicio de votar ahí es y ya se acaba y demás, ¿no? Sino que tenemos que ser responsables del seguimiento y demás, y si se nos está dando esta oportunidad, pues tomarla, ¿no? O sea, yo creo que ahí no me queda la menor duda. Y lo último que dices de esta propuesta que tú hiciste hace unos días en la mañanera, a mí me parece también que sería vital eso, o sea, consultar la nacionalización del litio, como consultar una serie de cosas y de problemas, sobre todo más, por ejemplo, en el ámbito de lo local, que son importantísimos, ¿no? O sea, que de repente, bueno, nosotros desde el centro, demás, pues perdemos mucho de vista los problemas más acuciantes que están ocurriendo en ciertos estados y demás. Y yo creo que también sería la oportunidad, insisto, para fomentar que bueno, que las decisiones o ciertas decisiones sobre ciertos temas o sobre ciertos recursos, pues realmente sean
lo más amplias y democráticas posibles, ¿no? Entonces, bueno, yo sí creo que hay que, independientemente del resultado, impulsarlas y apoyarlas. Pero ¿cómo escapar Renata, del asambleísmo, por ejemplo? ¿Y cómo escapar del centralismo? Porque pareciera que estos ejercicios, que son necesarísimos, por supuesto, yo coincido con la doctora Elisa y la doctora Violeta, de que estos son instrumentos 100%, si se pueden inclusive elevar el rango 1000% ciudadanos. Pero ¿cómo hacerlos ciudadanos de todo México y no concentrarlos en las élites o no concentrarlos en las capitales y especialmente en Ciudad de México? ¿Qué hay que hacer? ¿En dónde está la carencia de comunicación, si es que existe? ¿Y en dónde debería hacerse el trabajo de quienes tienen también una buena responsabilidad de por lo menos difundir, no solamente el ir a las urnas, en las consultas, sino hacer entender de la importancia de las herramientas que están aquí ya a disposición de todos, Renata? Claro, qué gran pregunta, querido Alberto. Yo creo que justo es un poco lo que dice Elisa, ¿no? En una democracia tan joven como la nuestra, esperar que a un mes y medio de unas elecciones tan grandes como las del 2021 se pueda tener una consulta popular exitosa, y con exitosa me refiero a que lleguemos a los 37 millones de votos, pues es casi poner el reto imposible. Y recordemos que inicialmente, como se propuso la consulta, tanto la consulta de los expresidentes, todo, ¿no? Era junto con las elecciones intermedias, que es como se hace en otros países, ¿no? Se vota por gobernador, por senadores, diputados, lo que sea, y ahí se incluyen las iniciativas ciudadanas. Y entonces, si esto funciona, así se hace, por ejemplo, en Estados Unidos. Y si yo pienso, si en Estados Unidos, que es una democracia mucho más antigua que la nuestra, mucho más, no voy a decir la palabra desarrollada, pero con más años que la nuestra, ¿cómo esperar que una consulta a la mitad de la nada, a la mitad de periodos electorales, sin difusión, como bien menciona Alberto, vaya a funcionar, ¿no? Nos están poniendo la cancha así para que la gente no salga a votar, claramente. Entonces, porque hay por todos lados, ¿no? No hay difusión, hasta hoy mismo en la mañanera se hizo que ahí se va a hablar porque el INE no está usando su presupuesto para dar difusión como lo hizo con las elecciones. Va a haber muchísimas menos casillas y los ciudadanos, las ciudadanas, acabamos de pasar por un proceso electoral muy pesado, ¿no? Entonces, regresar a la gente a esta lógica electoral o participativa no es tan fácil. Entonces, creo que de inicio, para poder, digamos, descentralizar y hacer que esto no se convierta o no se acabe convirtiendo en un ejercicio donde solamente la Ciudad de México vote, de inicio tiene que empatarse con el resto de las elecciones, ¿no? Para empezar a que esto funcione de manera más orgánica y que la gente nos acostumbremos a que cuando vamos a votar por presidente, por gobernador, por lo que sea, también se votan por otro tipo de iniciativas, como se votan en otros lados. Y aquí yo nada más para cerrar quisiera recordarle a la amable audiencia que nos ve que este tipo de ejercicios se hace en todos lados, y aquí les traigo algunos pequeños ejemplos nada más para, digamos, abonar a la discusión sobre si la justicia se consulta o no se consulta, o si los derechos se consultan o no se consultan. Y pues no sé, o sea, en California, por ejemplo, que es el ejemplo que yo traigo, en las elecciones del año pasado hubo 12 consultas populares, incluyendo si los trabajadores de Uber eran empleados o eran sujetos a los derechos laborales, o eran contratistas independientes. Esto fue una consulta popular y esto es un ejemplo de cómo sí, los derechos también se pueden votar, ¿no? Perdón, ¿y cómo quedó esa? Perdió la gente, perdió los trabajadores, ganó Uber. Y aquí mi punto, no sé si quizá esto es tema para una mesa entera, ¿no? Pero ganó Uber porque metió una cantidad de dinero a hacer lobbying para decir, oigan, es que si no queremos perder a Uber, ¿no? Si metemos a los trabajadores como trabajadores normales, entonces Uber se puede perder una cantidad de dinero para hacer campañas informativas, que es, digamos, no me gustan mucho las extrapolaciones, pero tratando de pensar en qué se está haciendo acá,
qué tipo de campaña se está haciendo. Quizá no es de lobbying de la manera tan obvia como lo hizo Uber, pero claramente se está haciendo una campaña para desincentivar el voto ahora el 1 de agosto. Y de este tipo de consultas esta es una, ¿no? Que doy yo de derechos que sí se votan, pero también se ha votado en Estados Unidos cuestiones de pena de muerte en estados, ¿no? Porque hay algunos estados donde sí hay pena de muerte, otros no. Ahí es un ejemplo de cómo hay veces que cuestiones de justicia también se votan, y qué más que votar si alguien debe morir o no, ¿no? El tema del aborto en 2018 en Irlanda, vaya, podríamos tener una mesa entera de la cantidad de ejemplos que hay de otras democracias donde se vota sí o no, y que, dicho sea de paso, mucha de la gente que está en contra, muchos de los medios que están en contra o que no están apoyando este tipo de ejercicios en México, como es El País. Si ustedes se meten a ver el tipo de cobertura que le dan a este tipo de consultas en otros países, en específico hablo del aborto en Irlanda, están aplaudiendo este tipo de consultas, como creo yo debe ser, ¿no? Porque qué mejor que hacer este tipo de ejercicios como el que tú mencionabas de litio, como cualquier tipo de cosas. Tendríamos que perderle el miedo a que la ciudadanía se informe, se involucre en estas decisiones públicas. Gracias, mi querida Renata. Dicen algunos de la audiencia, en consonancia con la doctora Elisa, en este momento, dice, da igual si se enjuicia a los expresidentes, el punto primero es consolidar un proyecto de nación. Elena Esteva pregunta para las analistas, ¿qué otros cambios en el gabinete vislumbran en el corto plazo? Pues ya les están pidiendo ahí la bola mágica, doctoras, así que a ver cómo van a responder eso. Pero Violeta Vázquez Rojas, ¿cómo estás imaginando un modelo de consulta, de plebiscito que sea realmente útil para la ciudadanía, para el país? Pensando también en ese sector de la ultraderecha o de la derecha, como lo quiera usted mirar, esta oposición al presidente Andrés Manuel López Obrador, que tienen recursos para promover. Ahorita precisamente aprovechando el ejemplo que estaba poniendo Renata con Uber ahí en California, no sé qué dijo Lyft, pero eso ya es otro tema. Pero precisamente pensando en esto, ¿cómo concibes una consulta adecuada? Y me refiero al mecanismo de la consulta, independientemente del tema que se vaya a abordar. Bueno, para empezar, yo agregaría a los ejemplos de Renata el hecho muy dramático de que México es uno de los poquísimos países en Latinoamérica que nunca ha recurrido a una consulta popular. Y se han hecho intentos, ¿no? O sea, eso es algo que también me gustaría que la gente viera, que el hecho de que se vaya a hacer es un logro histórico, porque se han hecho intentos y siempre se han desestimado por parte de la Corte, porque la ley es sumamente restrictiva. Y de esto ayer habló Federico Anaya muy bien. Pero la ley es sumamente restrictiva. Entonces, por ejemplo, la consulta sobre la reforma energética fue desestimada porque no se pueden poner a votación los ingresos y egresos del país, y eso se consideró que tocaba los ingresos. Y eso es lo que estaba pensando, por ejemplo, en el tema, en la consulta que ustedes proponen sobre el litio, sobre la nacionalización del litio. Bueno, pues con esa cláusula ahí, esa consulta nunca va a pasar. Entonces, lo que debería haber bueno, hubo otro intento de consulta sobre el salario mínimo, por ejemplo, que también se desestimó porque decía que tocaba derechos humanos, cuando son derechos laborales. Y finalmente, bueno, qué bueno que no se requirió una consulta para poner el salario mínimo en el nivel de bienestar de Coneval, ¿no? Pero bueno, entonces creo que lo que se debería hacer es, poner en la práctica ese recurso lo más que se pueda y ver cuáles son sus limitaciones, y luego empezar a hacer cambios en la ley, porque la ley, así como está, es sumamente restrictiva. O sea, son prácticamente palabra muerta para que las consultas no se lleven a cabo. Por eso creo que fue un grandísimo logro que esta consulta se aprobara por la Corte, como sea. O sea, con la pregunta que haya sido, si eso es lo que tuvieron que hacer para aprobarla, pues ni modo, pero por lo pronto eso es lo que hay. Y creo que también deberíamos considerarla
o sea, también depende esa pregunta que dices, Ernesto, más que de logística, de cómo se considera que es el ejercicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, para esta consulta, uno de los argumentos en contra es la ley no se consulta, la ley no se consulta. No se está consultando la ley, se está consultando sobre una práctica, que es la práctica de la impunidad. O sea, se está consultando si debemos seguir con esa práctica de no juzgar, de no averiguar, no investigar, o si sí deberíamos romper ese pacto, digamos, de impunidad de las élites, como dice nuestro querido Héctor Alex Quintanar, y más bien esa es la pregunta que se está haciendo, si se está consultando a la gente sobre una práctica, no sobre una ley. Y también considerar que esta consulta, por ejemplo, más que una respuesta de sí o no sobre si la ley se debe aplicar o no, es una sanción social y un ejercicio de memoria. Ayer tuve la oportunidad de estar en una reunión así muy informal, como un poco espontánea, con unos abogados, que les estaban preguntando a algunos de los organizadores de la consulta sobre qué argumentos hay que dar, ¿no?, a la gente que se acerca a las mesas de información. Y la reunión terminó en un ejercicio donde todo el mundo hablaba de los agravios que había sufrido por parte de Salinas, ¿no?, de los que fueron ferrocarrileros y se quedaron sin trabajo, del Fobaproa, en fin, porque para eso son estas consultas, o por lo menos esta en particular, es un ejercicio de memoria, así sea que se persigan o no se persigan después los delitos, pero creo que eso es algo que, como había dicho alguna vez Fabricio Mejía, es el derecho a la verdad, ¿no?, que tiene la gente de recuperar su memoria reciente. Entonces creo que pues un poco va a depender de eso, no sé tanto la logística cómo vaya a funcionar, me parece que están haciendo todo porque fracase, o sea, me estaba acordando de que hace todavía como 6 meses decían que la consulta iba a costar 8,000 millones de pesos. Esa cifra es como 16 veces más alta de lo que se está calculando ahora, pero es nada más un ejemplo de cómo ya se estaba desincentivando la consulta desde antes de que se juntaran las firmas o de que la propusiera el presidente. Entonces, bueno, pues no sé, creo que eso es contra lo que nos enfrentamos. Gracias. Se nos termina ya el tiempo, desgraciadamente. Como me uno a la audiencia, y quisiera que esta mesa se extendiera por mucho más, pero pues no, la verdad que ya andamos muy acortados de tiempo. En un minuto les quisiera pedir una reflexión final sobre el momento que vivimos, bueno, lo que hemos conversado ahora mismo, pero un poco más hacia adelante, ante este país, pues, que ha hecho, como dice bien la doctora Violeta Vázquez, una parte de las élites han hecho todo lo posible porque este tipo de consultas, preguntas, no se lleven a cabo, pero al mismo tiempo, en una contradicción psiquiátrica, diría yo, están necesitados de que el presidente de la República no termine su periodo presidencial y hacen llamados para movilizar todo lo que tienen ellos al 2022, no sé. Me parece un poco surrealista este momento que vemos ahora mismo. Una reflexión en perspectiva, si les quisiera pedir en un minuto, si se puede, o 2, doctora Elisa Godínez. Ay, pues así rápido. Perdón, pero es que sí, andamos así. No, bueno, lo que yo diría así, pues, un poco pensando a futuro y en este escenario, como bien dices, Alberto, que es un poco esquizofrénico, por un lado sí, pero por otro lado no. A ver, concretamente y con respecto al tema de las consultas, diría lo siguiente. No, y no solo, es parte, las consultas son parte de todo un andamiaje que en los últimos 30 años, que tiene que ver, digamos, con esta transición a la democracia y demás, en donde todas las reformas a las leyes electorales y a la participación, digamos, todo lo que norma la participación en este sentido, me atrevo a decirlo sin pena, han sido una especie como de simulación, porque todas tienen límites, ¿no? Entonces es un poco como, igual, lo que pasó en el 2018 fue, o sea, se ganó a pesar del INE, se ganó a pesar de esta legislación electoral, se ganó. Entonces, todo esto ha sido, y las consultas ahora son parte de ese proceso en el que tenemos que seguir empujando y empujando y empujando, y que yo lo que veo es que independientemente de cualquier cosa, independientemente de cuáles sean los resultados de este sexenio y de lo que venga, a nosotros se nos va a quedar
como ciudadanos, a nosotros se nos va a quedar la enorme responsabilidad de seguir empujando para que este país se consolide en las instituciones democráticas, se consolide la transformación, lleguemos a ver algún día actos de justicia reales, ¿no? En donde veamos que se rompen estos pactos de impunidad. Y eso no va a ser solo por que tengamos ahora López Obrador o no, es algo que nosotros tenemos que apropiarnos y que nosotros tenemos que asumirlo como ciudadanos y vamos a tener que seguir impulsándolo. Eso es lo que yo diría. Gracias, Elisa. Renata Turén, yepa, ándale. Yo nada más decir que creo que en lo específico de la revocación, como decía, no me acuerdo si Elisa Violeta o alguien de la mesa ahorita, quieren que se vaya el presidente, solamente no quieren que la gente sea quien lo saque, sino ellos. Y esto creo que es el ejemplo específico con la revocación, pero en general con cualquier tipo de consulta. No quieren que la gente se involucre en las decisiones públicas porque antes, hace 3 años, ellos es un grupo muy pequeño de gente que tomaba las decisiones y las riendas por el país. Entonces, este tipo de ejercicios que involucran a la gente, intrínsecamente les quita poder. Ahora Violeta Vázquez, por favor. Sí, creo que eso se aplica también a la consulta de agosto, ¿no? Todo el mundo dice, no, es que la ley se tiene que aplicar solita y se les debe juzgar, se les debe investigar, pero lo que no quieren es que la gente lo pida, o sea, que no hay absolutamente ninguna contradicción entre que se aplique la ley y que la gente exija que se aplique la ley como una demanda colectiva, o sea, ese también es el derecho de la gente. Y entonces, bueno, pues yo cerraría con eso y nada más me pregunto si así como el INE se adjudicó la victoria de estas elecciones por la altísima participación y pues sí, la verdad que hizo un trabajo organizativo impecable, si se va a responsabilizar del trabajo de la consulta en el caso de que no llegara a tener suficiente participación. No sé, o sea, ahorita está totalmente la bola en la cancha del INE y eso también es algo que la gente debe tener muy claro, ¿no? Esta no es una consulta de Morena, esta es una consulta popular que está organizada por el INE y pues a él es al que hay que exigirle resultados. Buen punto. Se adjudicó la victoria por la participación masiva en las elecciones. ¿Se adjudicará también o reconocerá un eventual fracaso en esta consulta? Muy buen punto, doctora. Perdón. Sí, pues, y un elemento fundamental ahorita que señalas esto, Violeta, es pues que con esa cantidad de casillas para una consulta nacional, pues se antoja más que imposible con 50,000 casillas, el 70% menos que lo que fue en la elección que acaba de suceder, y además con 15 días de anticipación iniciarán pues la promoción de la consulta, pues se antoja más que imposible, ya lo estaremos viendo, el presidente ya dijo, pues nosotros la vamos a estar aquí hablando de esta consulta todos los días en la mañanera y promoviéndola, ya que pues parece ser que en los órganos electorales eso no va a suceder. Elisa, Renata, Violeta, como siempre, muchísimas gracias, les mandamos un fraterno abrazo.